El sistema endocrino está encargado de la producción de hormonas y este va a producir una respuesta que es más lenta y más prolongada en comparación con el sistema nervioso. Él va a estar formado por glándulas endocrinas, las cuales son aglomeraciones de células epitelioides que están inmersas en tejido conjuntivo. Ellas no tienen conductos excretores porque su secreción se descarga hacia la matriz extracelular del tejido conjuntivo y las hormonas se transportan a la luz de los vasos sanguíneos o linfáticos para su distribución y también se caracterizan por estar bien vascularizados. Estas hormonas van a afectar a órganos o tejidos diana que están a distancia de la glándula. Cuando digo diana, o sea, una diana es un objetivo. Entonces las hormonas van a actuar a distancia en algún tejido que sea su objetivo. Las células endocrinas aisladas conforman el sistema neuroendocrino difuso. Entonces en este dibujo podemos ver a las glándulas endocrinas principales, que serían el hipotálamo, hipófisis, glándula pineal, glándula tiroides, paratiroides, suprarrenales, placenta, ovarios y testículos. Y también vamos a tener que en otros órganos que no son glándulas propiamente dichas como estas, sino que son órganos que cumplen además otras funciones, aquí vamos a tener que ellos también tienen células secretoras de hormonas, como puede ser el timo, los pulmones, el corazón, el hígado y todo esto que podemos ver acá. Una hormona es una sustancia que tiene actividad biológica y que actúa sobre células diana específicas y que es producto de secreción de células y órganos endocrinos. Hay varios mecanismos por medio de los cuales una célula puede producir y secretar a las hormonas. Tenemos el mecanismo endocrino, que es el que podemos ver acá. En ella la célula va a producir y secretar a la hormona y la va a liberar en el torrente sanguíneo para su distribución. Y a través de la sangre, las hormonas van a llegar a tejidos más distantes. En la secreción paracrina, una célula va a producir hormonas y esas hormonas van a actuar sobre células adyacentes, o sea, células que estén al lado o cerca de ella. Y en el tipo autocrino, la célula va a producir hormonas y esas hormonas van a actuar sobre receptores que están en esa misma célula. Entonces ella produce a las hormonas y ellas actúan sobre ella misma. En cuanto a la estructura química de las hormonas, tenemos que hay hormonas que son péptidos como la insulina, el glucagón, la hormona de crecimiento. También hay hormonas que son esteroides como la progesterona, testosterona. Y también análogos de aminoácidos y ácido araquidónico como las catecolaminas, prostaglandinas, etc. En cuanto a los tipos de receptores hormonales, estos pueden estar ubicados en la superficie celular o pueden estar dentro de la célula. Estos de la superficie celular interactúan con hormonas peptídicas o catecolaminas, mientras que los receptores intracelulares son usados por las hormonas tiroideas y las vitaminas A y D. En cuanto a los tipos de retrocontrol o retroalimentación, tenemos el retrocontrol negativo y el positivo. En el negativo, la respuesta disminuye al estímulo original. Entonces, esto puede ser, por ejemplo, cuando una glándula produce una hormona y aumenta los niveles de esa hormona, ese aumento de esos niveles van a hacer una retroalimentación negativa y van a inhibir la secreción de esa glándula para esa hormona. Entonces, primero los niveles de la hormona están bajos, eso es un estímulo para que la glándula produzca más hormona y cuando aumentan los niveles, esos niveles altos van a van a disminuir esa producción de la hormona por esa misma glándula. Entonces se mantiene un equilibrio. Mientras que en el retrocontrol positivo la respuesta aumenta el estímulo original. Entonces esto pasa, por ejemplo, en las fibras nerviosas cuando se despolarizan. Cuando se despolariza una sección, un segmento de esa fibra nerviosa, eso va a producir despolarización de los segmentos adyacentes. Entonces ese estímulo principal que produjo una despolarización en un área específica va a producir una cascada, una reacción en cadena que va a despolarizar a toda la fibra nerviosa. Entonces aquí podemos ver un dibujo donde podemos ver un receptor en la membrana plasmática. Las hormonas van a llegar, se van a unir al receptor y eso va a ocasionar una serie de eventos dentro de la célula, una reacción en cadena que van a producir una respuesta en la célula. Entonces en este caso se produce a través de una proteína que se llama proteína G y eso va a activar una serie de enzimas que van a producir unas moléculas que se llaman segundos mensajeros y ellas van a producir una respuesta. Mientras que en los receptores que actúan dentro de la célula, aquí podemos ver, por ejemplo, las hormonas esteroideas, ellas van a atravesar la membrana plasmática y van a llegar al núcleo celular. Y ahí pueden funcionar como factores de transcripción
que van a aumentar la transcripción de determinadas proteínas y eso va a producir una respuesta específica dentro de la célula. En cuanto a la hipófisis, también conocida como glándula pituitaria, esta es una glándula que la podemos ver observar aquí en esta imagen. La hipófisis y el hipotálamo están morfológica y funcionalmente vinculados en el control endocrino y neuroendocrino de otras glándulas endocrinas. Entonces, eso significa que ellas están juntas, anatómicamente están muy cerca una de las otras, y el hipotálamo va a producir hormonas que van a controlar a la hipófisis. Y la hipófisis, a su vez, va a producir hormonas que va a permitirle controlar al resto de las glándulas que tenemos en nuestro cuerpo. Ella se ubica en el hueso esfenoides, que es uno de los huesos del cráneo, específicamente en una estructura de este hueso que se llama silla turca. Entonces, un pedículo corto que se llama infundíbulo, que sería esta parte que vemos acá, y una red vascular conectan a la hipófisis con el hipotálamo. Y a la hipófisis se le describen dos componentes funcionales, un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. El lóbulo anterior también se llama adenohipófisis y el lóbulo posterior se le da también el nombre de neurohipófisis. La adenohipófisis está constituida por tejido epitelial glandular y embriológicamente deriva de una evaginación del ectodermo del orofaringe hacia el encéfalo, que se llama bolsa de Rathke, mientras que el lóbulo posterior está formado por tejido nervioso secretor y este deriva en su embriología de un brote que prolifera caudalmente desde el neuroectodermo del cerebro en desarrollo. Entonces aquí podemos ver un dibujo de la embriología. Podemos ver aquí al ectodermo de la orofaringe de color rojo, que eso va a formar esto que se llama bolsa de Rathke. Y a partir de ahí se forma la adenohipófisis. Mientras que a partir del neuroectodermo se forma el lóbulo posterior o neurohipófisis. Entonces derivan de estas dos estructuras y podemos ver cómo se unen aquí en el hueso esfenoides. Entonces aquí podemos ver otro dibujo en donde podemos ver que la adenohipófisis tiene tres porciones. La porción tuberal, que es esta de aquí arriba, la porción distal, que constituye su mayor parte, y también tenemos a la porción intermedia. Aquí podemos ver que está el hipotálamo. El hipotálamo tiene estos núcleos que se llaman núcleo paraventricular y núcleo supraóptico. Un núcleo es un conjunto de neuronas. Entonces los cuerpos neuronales de esas neuronas se ubican en esos núcleos y a partir de ahí surgen sus axones, que los axones se prolongan hacia la neurohipófisis. Entonces esta parte de aquí arriba de la neurohipófisis se llama infundíbulo y esta parte de abajo se llama porción nerviosa. Que bueno, es esto que les estaba comentando, la porción distal, intermedia, tuberal, la porción nerviosa y el infundíbulo. En cuanto a la irrigación, va a estar dada por las arterias hipofisarias superiores e inferiores. Aquí podemos ver a las superiores que ellas van a irrigar a la porción tuberal, la eminencia media y al tallo infundibular. Y las inferiores van a irrigar principalmente a la porción nerviosa. Ahora, la hipófisis tiene una vascularización bastante particular, que es esto que se llama sistema porta hipotálamo hipofisiario. Primero, las arterias que irrigan la porción tuberal, la eminencia media, el tallo infundibular, que es esto que podemos ver acá, van a dar origen a capilares fenestrados, que sería lo que se llama plexo capilar primario. Entonces tenemos esos vasos y se forman capilares. Ahora, los vasos del plexo capilar primario drenan en venas porta hipofisiarias que transcurren a lo largo de la porción tuberal y dan origen a una segunda red de capilares sinusoidales fenestrados, que sería el plexo capilar secundario. Entonces tenemos primero las arterias, ellas producen capilares, esos capilares drenan en venas porta hipofisiarias y luego de esas venas porta se forma otra segunda red de capilares. Entonces, este sistema transporta las secreciones neuroendocrinas de las neuronas hipotalámicas desde sus sitios de liberación en la eminencia media y el tallo infundibular directamente hasta las células de la porción distal. La mayor parte de la sangre de la hipófisis drena en el seno cavernoso en la base del diencéfalo. Entonces, básicamente, tenemos unas arterias, a partir de esas arterias se forman capilares, luego de esos capilares tenemos venas, luego de esas venas tenemos otra vez capilares y luego de esos capilares tenemos venas otra vez.
Entonces, por eso se llama sistema porta, porque tenemos unas venas porta que conectan una red capilar, el plexo capilar primario, con otra red capilar, que es el plexo capilar secundario. Y esto sirve para transportar a esas secreciones neuroendocrinas desde el hipotálamo hacia el resto de la hipófisis. Entonces, en cuanto a la inervación, los nervios que ingresan en el tallo infundibular y la porción nerviosa desde los núcleos hipotalámicos son componentes del lóbulo posterior de la hipófisis. Los nervios que ingresan en el lóbulo anterior de la hipófisis son fibras postganglionares del sistema nervioso autónomo y su función es vasomotor. Ahora hablando sobre la adenohipófisis, sus células están organizadas en grupos y cordones separados por capilares sinusoidales fenoestrados y estos responden a señales del hipotálamo. Tenemos varias hormonas que se producen acá que regulan la actividad de las células en otras glándulas endocrinas del cuerpo. Estas hormonas que se producen aquí son la hormona adrenocorticotrófica, que estas serían sus siglas, es decir, su abreviación. Tenemos la hormona tiroestimulante o tirotrófica, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. La hormona del crecimiento y la prolactina no son consideradas tróficas porque ellas actúan directamente sobre órganos diana, que no son endocrinos. En cuanto a la porción distal, aquí vamos a tener tres tipos de células según su reacción tintorial: células basófilas, acidófilas y cromóforas. Entonces aquí en la imagen podemos ver a las células basófilas, a las acidófilas y a las cromófobas. Los tipos celulares son varios y cada uno va a producir una hormona específica. Entonces, en primer lugar, tenemos a las células somatotrofas o células GH. Ellas constituyen alrededor del 50% de las células parenquimatosas de la adenohipófisis, es decir, son las más numerosas. Ellas producen hormona de crecimiento y en cuanto a cómo se regula su secreción, hay tres hormonas que regulan esta liberación de hormona de crecimiento. Tenemos a las hormonas hipotalámicas, en las cuales la hormona liberadora de hormona de crecimiento estimula la liberación de esta hormona, mientras que la somatostatina inhibe su liberación. Y la grelina, que es producida en el estómago, va a estimular la liberación de esta hormona. Tenemos en segundo lugar a las células lactotrofas o mamotrofas. Ellas constituyen entre el 15 y el 20% de estas células y su función es producir prolactina. La dopamina inhibe la secreción de prolactina, mientras que la hormona liberadora de tirotrofina y el péptido inhibidor vasoactivo van a estimular su secreción. En cuanto a las células corticotrofas, ellas constituyen entre el 15 y el 20% de estas células. Producen una molécula precursora de la hormona adrenocorticotrófica, que esta molécula precursora se llama propiomelanocortina. Esta propiomelanocortina va a ser escindida, o sea, se va a romper en varias partes por enzimas proteolíticas y va a producir todas estas hormonas. La ACTH, la hormona beta-lipotrofina, la hormona estimuladora de melanocitos, la beta-endorfina y la encefalina. La hormona liberadora de corticotrofina del hipotálamo estimula la secreción de ACTH, es decir, hormona adrenocorticotrófica. En cuanto a las células gonadotrofas, ellas constituyen alrededor del 10% de las células y su función es producir hormona luteinizante y hormona foliculoestimulante. La hormona liberadora de gonadotrofina, que es producida por el hipotálamo, va a estimular esta secreción. En cuanto a las células tirotrofas, ellas constituyen alrededor del 5% de estas células y van a producir hormona estimulante de la tiroides. Su secreción va a ser estimulada por la hormona liberadora de tirotrofina del hipotálamo e inhibida por la somatostatina. Y también vamos a tener adicionalmente células foliculoestrelladas, que ellas no sintetizan hormonas, sino que están alrededor de de todos estos otros tipos celulares y van a regular su liberación de hormonas. En cuanto a la porción intermedia, esta que podemos ver aquí en la imagen, sus células parenquimatosas rodean folículos llenos de coloide, que serían estos folículos que podemos ver acá, y ellos son restos de la luz de la bolsa de Rathke. Esta porción posee células basófilas y cromóforas, cuya función no está clara, y se considera que sus células basófilas son corticotrofas. En cuanto a la porción tumoral, esta es una extensión del lóbulo anterior a lo largo del infundíbulo.
en una región muy vascularizada que contiene venas del sistema hipotálamo hipoficiario. Y también tiene células que muestran inmunoreactividad para estos tipos celulares y también tienen folículos revestidos con células cúbicas. Entonces aquí podemos ver la porción tuberal. Ahora vamos a hablar de la neurohipófisis. Esta es una extensión del sistema nervioso central que almacena y libera productos de secreción sintetizados en el hipotálamo. Es decir, el hipotálamo, por estos núcleos que él tiene, va a producir estas hormonas y esas hormonas van a llegar a la neurohipófisis. Entonces consiste en la porción nerviosa, que es esta que podemos ver aquí inferior, y el infundíbulo, que lo conecta con el hipotálamo. La porción nerviosa contiene los axones amielínicos y sus terminaciones nerviosas de las neuronas neurosecretoras cuyos somas están en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Los axones forman el tracto hipotálamo hipoficiario y terminan en la red capilar fenestrada de la porción nerviosa. La neurohipófisis no se considera una glándula endocrina, sino un sitio de almacenamiento para las neurosecreciones de las neuronas de los núcleos supraóptico y paraventricular. En cuanto a los tipos de vesículas que hay en las terminaciones nerviosas de esta porción nerviosa, tenemos que tiene vesículas de secreción, vesículas de acetilcolina y vesículas de oxitocina u hormona antidiurética, también llamada vasopresina. La vasopresina facilita la reabsorción de agua de los túbulos distales y en los conductos colectores del riñón. La oxitocina promueve la contracción del músculo liso uterino y de las células mioepiteliales mamarias. Aquí en la neurohipófisis vamos a tener que las células se llaman pituicitos y estas son células gliales especializadas que están asociadas con capilares fenestrados. Además de estas células vamos a tener fibroblastos y mastocitos. En cuanto al hipotálamo, este que podemos observar aquí en la imagen, este va a estar ubicado en el medio de la base del cerebro, rodeando la porción ventral del tercer ventrículo. Su función es regular la actividad de la hipófisis. Y las hormonas que produce son hormona antidiurética, oxitocina, hormona liberadora de hormona del crecimiento, somatostatina, hormona liberadora de corticotrofina, de gonadotrofina y de tirotrofina. Entonces el hipotálamo va a producir estas hormonas y las va a enviar hacia la hipófisis y va a controlar la secreción de la hipófisis y la hipófisis a su vez va a producir otras hormonas que actúan en el resto del cuerpo. En cuanto a la glándula pineal, también llamada cuerpo pineal o epífisis cerebral, es esta que podemos ver acá, una glándula pequeña que es una glándula endocrina o neuroendocrina y su función es regular el ritmo circadiano. Se desarrolla a partir del neuroectodermo de la porción posterior del techo del diencéfalo y permanece unida al encéfalo por un pedículo corto. Se encuentra en la pared posterior del tercer ventrículo cerca del centro del cerebro. Y en cuanto a los tipos de células que hay aquí, son los pinealocitos, que son las células principales, y vamos a tener también células intersticiales o gliales que forman alrededor del 5% de sus células. En cuanto a lo que podemos ver en la estructura de la glándula pineal, vamos a tener que aquí se van a formar unas estructuras que se llaman acérbulos cerebrales o arenilla cerebral, los cuales, en cuanto a su formación, parecen derivar de la precipitación de fosfatos y carbonatos de calcio en las proteínas transportadoras, que son liberados en el citoplasma cuando las secreciones pineales sufren exocitosis. Entonces, este es un órgano fotosensible y funciona como cronómetro y regulador del ciclo día-noche, es decir, el ciclo circadiano. Obtiene información sobre los ciclos de luz y oscuridad desde la retina a través del tracto retino-hipotalámico. Entonces, básicamente, esta glándula lo que hace es, su función es hacer que nos demos cuenta de cuándo es de día y cuándo es de noche. Porque o sea, en la naturaleza, en los animales, o sea, tomando en cuenta cómo vivíamos los seres humanos hace millones de años antes de que tuviéramos luz y electricidad, nosotros nos dábamos cuenta que era de día porque durante el día hay mucha luz por la luz del sol. Entonces, y durante la noche, la ausencia de luz nos hace darnos cuenta que es de noche, que ya no es de día. Y cuando estamos en la oscuridad y ya es de noche, eso hace que nos dé sueño. Entonces, ¿cómo funciona esto? Durante el día, los impulsos luminosos inhiben la producción de la hormona melatonina,
cuya concentración plasmática aumenta durante la oscuridad y disminuye durante la luminosidad. Entonces la melatonina es una hormona que hace que nos dé sueño y que nos den ganas de dormir. Entonces durante el día, la secreción de melatonina está inhibida por la luz. Mientras que en la noche, como ya no hay luz, ya no tenemos esta inhibición, se va a producir melatonina, nos va a dar sueño y nos van a dar ganas de dormir. La melatonina también regula la función reproductiva en los mamíferos por la inhibición de la actividad esteroidógena de las gónadas y por lo tanto influye en la actividad sexual estacional. Entonces aquí podemos ver una imagen con más aumento donde podemos ver a estas estructuras que se llaman arenilla cerebral. En cuanto a la glándula tiroides, esta se ubica aquí en el cuello. Consiste en dos lóbulos laterales que están conectados por un istmo. Un lóbulo piramidal con frecuencia se extiende hacia arriba desde este istmo, que es el que podemos ver aquí en la imagen. Ella va a estar rodeada por una capa de tejido conjuntivo, el cual va a enviar tabiques hacia el parénquima para delimitar parcialmente los lóbulos y lobulillos irregulares. Recordemos que la palabra parénquima se refiere a la parte funcional de un órgano. Los folículos tiroideos constituyen las unidades funcionales de la glándula. Y en cuanto a su embriología, comienza su desarrollo durante la cuarta semana de gestación a partir del revestimiento endodérmico del piso de la faringe primitiva, el cual forma el conducto tirogloso y desciende para luego atrofiarse. Entonces aquí podemos ver una imagen de la tiroides con sus folículos tiroideos. Los folículos tienen una pared que está formada por un epitelio cúbico simple o cilíndrico bajo, que se llama epitelio folicular. Entonces aquí podemos ver que aquí tenemos a ese epitelio con esas células cúbicas. Ellas van a contener una masa gelatinosa que se llama coloide, que es esto que vemos de color rosado. Las superficies apicales de las células están en contacto con el coloide, mientras que las superficies basales se apoyan sobre una lámina basal típica. El parénquima glandular tiene dos tipos de células. Tenemos a las células foliculares o principales que van a producir las hormonas tiroideas T3 y T4. Y también tenemos a las células parafoliculares o células C, las cuales se ubican entre el epitelio folicular y su lámina basal, y su función es producir una hormona que se llama calcitonina. Una red de capilares fenestrados que deriva de las arterias tiroides inferior y superior va a rodear a los folículos. Esta glándula produce tres hormonas: la tiroxina, también llamada tetrayodotironina o T4, y la triyodotironina o T3. Y también va a producir a la calcitonina, también llamada tirocalcitonina. T3 y T4 son secretadas por las células foliculares. En cuanto a su función, ellas regulan el metabolismo basal de tejidos y células y la producción de calor, y también influyen en el crecimiento y el desarrollo corporales. Su secreción es regulada por la TSH de la hipófisis. En cuanto a la calcitonina, está sintetizada por las células parafoliculares. Ella es un antagonista fisiológico de la hormona paratiroidea. Su función es disminuir la calcemia, es decir, los niveles de calcio en la sangre, y esto lo hacen suprimiendo la acción reabsortiva de los osteoclastos y promoviendo el depósito de calcio en los huesos. Y su secreción es regulada por los niveles de calcio en la sangre. Es decir, si los niveles de calcio están muy altos, esto estimula su secreción para poder disminuir a esos niveles de calcio en sangre. Mientras que si los niveles de calcio están muy bajos, esto va a promover eh, su secreción. En cuanto al componente principal del coloide, esto es una glucoproteína yodada que se llama tiroglobulina, la cual es una forma inactiva de almacenamiento de las hormonas tiroideas. Aquí nos tenemos que saber los pasos de la síntesis de las hormonas tiroideas, lo cual ocurre en el folículo tiroideo. En primer lugar, que es lo que podemos ver acá, vamos a tener a la síntesis de tiroglobulina. Esto va a ocurrir en el retículo endoplasmático rugoso y luego va a sufrir glucosilación posttraduccional aquí en el RER y en el aparato de Golgi. Va a incorporarse en vesículas y se va a secretar por exocitosis hacia la luz del folículo. Luego vamos a tener la reabsorción, difusión y oxidación del yodo, que es lo que podemos ver aquí con el número 2.
Aquí las células epiteliales foliculares transportan yoduro desde la sangre hacia su citoplasma. Los iones yoduro se transportan a la luz del folículo y el yoduro se oxida a yodo en el coloide por una hormona que se llama peroxidasa tiroidea. Luego vamos a tener en tercer lugar a la yodación de la tiroglobulina. Es decir, uno o dos átomos de yodo se añaden a los residuos de tirosina de la tiroglobulina. Esto ocurre en el coloide a la altura de las microvellosidades de las células foliculares por esta hormona peroxidasa tiroidea. Si se le añade un solo átomo de yodo a esta tiroglobulina, entonces se va a formar monoyodotirosina o MIT. Y si se le añaden dos átomos de yodo, se va a formar diyodotirosina o DIT. Entonces, ¿cómo se forman T3 y T4? Si se une una molécula de diyodotirosina a una de monoyodotirosina, se va a formar T3. Mientras que si se unen dos moléculas de diyodotirosina, se forma T4. Monoyodotirosina, diyodotirosina, T3 y T4 que siguen ligados a la molécula de tiroglobulina se van a almacenar como coloide en la luz del folículo. Y en cuanto a la reabsorción del coloide, en respuesta a la TSH, las células foliculares captan tiroglobulina del coloide por endocitosis. Es decir, esas moléculas se van a quedar ahí almacenadas en el coloide y si se produce TSH, ese TSH llega a estas células foliculares y ellas van a captar a esas moléculas que tienen almacenadas y las van a liberar en la sangre. La liberación de T3 y T4 desde las células foliculares hacia la circulación. T3 y T4 atraviesan la membrana basal e ingresan en los capilares sanguíneos y linfáticos. La mayoría de las hormonas liberadas se unen a la globulina fijadora de tiroxina o a la transtiretina. Las células foliculares producen T4 en forma predominante en una proporción T4-T3 de 20:1. Es decir, se produce mucho más T4 que T3, pero T3 es 5 veces más poderosa que T4. Las hormonas tiroideas son transportadas a través de las membranas celulares por moléculas transportadoras e interactúan con receptores nucleares en sus células diana. Hay una enzima que se llama yodotironina deyodinasa que ella se encarga de activar o desactivar a estas hormonas tiroideas. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de retroalimentación negativa en donde el hipotálamo en primer lugar va a producir TRH. Eso va a estimular la síntesis por parte de la adenohipófisis de TSH. La TSH va a actuar sobre la glándula tiroides y va a estimular la producción de T3 y T4. Ahora, cuando aumentan los niveles de estas hormonas tiroideas, eso va a inhibir la liberación de TSH por la adenohipófisis y también va a inhibir la liberación de TRH por el hipotálamo. Entonces, el hipotálamo en primer lugar estimuló la producción de T3 y T4, pero esos mismos niveles altos de T3 y T4 van a inhibir la secreción de TRH por el hipotálamo y también la secreción de TSH por la adenohipófisis. Entonces eso es retroalimentación negativa, en la cual el producto va a inhibir lo que estimula la producción de ese producto, por así decirlo. Luego tenemos a las glándulas paratiroides las cuales se ubican, son cuatro glándulas paratiroides y se ubican en la cara posterior de la glándula tiroides. Entonces, vamos a tener dos pares, las glándulas paratiroides superiores y las glándulas paratiroides inferiores. Ellas suelen estar en el tejido conjuntivo de la superficie posterior de los lóbulos laterales de la glándula tiroides. En el 2 al 10% de las personas también hay glándulas adicionales que están asociadas con el timo. Cada glándula está rodeada por una cápsula de tejido conjuntivo que la separa de la tiroides y un tabique se extiende desde la cápsula hacia el interior de la glándula para dividirla en lóbulos poco definidos. Entonces aquí podemos ver una imagen de la histología de las paratiroides. El tejido conjuntivo contiene adipocitos que se incrementan con la edad. Reciben su irrigación de las arterias tiroideas inferiores o de anastomosis entre las arterias tiroideas superior e inferior. Las glándulas inferiores derivan de la tercera bolsa faríngea mientras que las superiores derivan de la cuarta bolsa faríngea. Esto es en cuanto a su embriología. Y su función es actuar en la regulación de la concentración de calcio y fosfato en la sangre.
Tienen dos tipos de células: las células principales que podemos ver acá y las células oxífilas. Las principales son las más abundantes y son las encargadas de producir hormona paratiroidea o PTH, mientras que las oxífilas no se les conoce una función secretora, están aisladas o en cúmulos y son más redondas y mucho más grandes. La liberación de PTH causa un aumento de la calcemia y una reducción de la concentración de fosfato sérico. Bajas concentraciones de calcio estimulan la secreción de PTH, mientras que altas concentraciones inhiben su secreción. Y las glándulas suprarrenales, ellas están ubicadas en el tejido adiposo perirenal en el polo superior de los riñones. O sea, ellas están por encima de los riñones. Su función es secretar hormonas esteroides y catecolaminas. Están cubiertas por una cápsula de tejido conjuntivo desde la que parten tabiques que se introducen en el parénquima glandular. El parénquima tiene dos regiones: la corteza, que es la parte más externa, su función es secretar esteroides, está por debajo de la cápsula, constituye el 90% de la glándula y se origina a partir del mesénquima mesodérmico, mientras que la médula secreta catecolaminas y se origina de células de la cresta neural. En cuanto a su irrigación, esta está dada por las arterias suprarrenales superior, media e inferior y es drenada por las venas suprarrenales. Los vasos forman un sistema que consiste en capilares capsulares, capilares sinusoidales corticales fenestrados y arteriolas medulares. Y en cuanto a los vasos linfáticos, estos están en la cápsula y en el tejido conjuntivo. Entonces aquí podemos ver a la corteza en la parte de afuera, la médula, que es esta parte de más adentro. En la médula vamos a tener vena médulo-suprarrenal central y bueno, aquí también podemos ver una vena suprarrenal. Aquí podemos ver otro dibujo esquemático de su irrigación. En primer lugar, vamos a tener que hay ramas capsulares de la arteria suprarrenal. A partir de ahí se van a formar arterias corticales, luego esas arterias van a ser arteriolas medulares, luego vamos a tener que toda esta sangre va a drenar en la vena médulo-suprarrenal, que se encuentra en la médula. Es la vena médulo-suprarrenal central. Entonces, en cuanto a las células de la médula está formada por el parénquima de células epitelioides llamadas células cromafines y también va a tener tejido conjuntivo, capilares sinusoidales y nervios. Estas células cromafines van a ser neuronas modificadas. Muchas fibras nerviosas simpáticas presinápticas mielínicas pasan directamente a las células cromafines, por lo que estas últimas son consideradas el equivalente de las neuronas postganglionares. Cuando los impulsos nerviosos llegan a las células cromafines, estas liberan su producto de secreción, las catecolaminas, que son adrenalina y noradrenalina. Y también va a haber células ganglionares en la médula, las cuales modulan la actividad secretora e inervan a los vasos sanguíneos. En cuanto a la corteza suprarrenal, esta va a tener tres regiones: la zona glomerular, la zona fasciculada y la zona reticular. Entonces aquí podemos ver a la glomerular, que es la más externa. Sus células están muy juntas en grupos y columnas que se continúan con los cordones celulares de la zona fasciculada. Las células son relativamente pequeñas y cilíndricas o piramidales y tienen como función producir aldosterona. Y esta secreción está bajo el control del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Luego, más profundo, en la zona media vamos a tener que esta es la zona fasciculada. Aquí las células son grandes y poliédricas, dispuestas en cordones separados por los capilares sinusoidales. Su función es producir glucocorticoides, es decir, cortisol y corticosterona, y pequeñas cantidades de gonadocorticoides, es decir, andrógenos suprarrenales. Y su secreción está regulada por el sistema CRH-ACTH. Y luego vamos a tener a la zona reticular, en donde sus células son más pequeñas y se disponen en cordones separados por capilares fenestrados. Ellas secretan gonadocorticoides, que son andrógenos suprarrenales, que son sobre todo dehidroepiandrosterona, sulfato de dehidroepiandrosterona y androstenediona. Y también van a producir glucocorticoides como el cortisol.